Esto es Universo RH con Arturo Castañeda e Israel Navarro. Solirradio.com. Innovamos la comunicación. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos emprendedores? Me encuentro muy contento como siempre, como cada semana, aquí en su programa de Universo RH, producido por Casa Productora de Solirradio.com, en compañía de mi amigo y colega Arturo Castañeda, con un tema muy interesante para que se pongan muy atentos a es solución creativa de conflictos en el trabajo. Cómo solucionar problemas y conflictos, y como dicen Arturo, hablando se entiende la gente. ¿Será cierta esta frase? Sí, es cierto. Digo, una vez más, muchas gracias a todos los que nos escuchan, a los que nos están viendo, a Solirradio, nuestra casa productora, a buen Cristian en controles, como siempre, que está al pendiente de cada detalle. Y me gustaría comenzar con algo, frase célebre, aunque usted no lo crea, pero como hacemos nuestra tarea, viene de ahí. No podemos resolver los problemas importantes desde el mismo nivel del pensamiento que los ha creado. Albert Einstein. Arráncame la vida. Pues, dime. No, totalmente de acuerdo contigo. O sea, si el día de hoy tú te encuentras inmerso en un problema, es que muy seguramente hacía días, semanas, meses, años atrás, tú tomaste una serie de acciones y decisiones que te llevaron precisamente a un desenlace, a un resultado final del problema en el cual te encuentras. Entonces, ¿por qué estás ahí? Porque hacía tiempo tomaste decisiones y acciones basadas en un pensamiento, un criterio que pensaste que era el correcto, el adecuado. ¿Cómo vas a querer solucionar un problema con el mismo criterio y pensamiento del cual lo generaste? Es evidente que ahí sería otra, ¿no? Otra frase célebre que dicen que pues hay que pensar de manera diferente si quieres resultados diferentes. Y creo que la dijo también, ¿quién? Albert Einstein. ¡Qué bien, mi Arturo! Pues vamos, Arturo, ¿por dónde quieres empezar aparte? Mira, lo primero es el tema de resolver problemas, conflictos, situaciones, como quieran llamarle, no es sencillo. Ahora en estos tiempos, involucra muchísima madurez. Madurez, mucho tacto, mucho feeling. Ese famoso, que tiene ya también mucho tiempo, esa corriente de tener esa empatía. Y obviamente también ese sentido de comunicación y tener esa, se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con el tema de poder discernir entre lo que es el problema como tal y lo que tú sientes, porque en ocasiones, sobre todo cuando estamos en recursos humanos, nos queremos sentir el rey Salomón. Yo aquí soy el que imparte justicia. Yo aquí soy el que está decidiendo quién tiene la razón. Y yo soy el que va a sugerir cómo deben de quedar las cosas. Pero el problema es que no es lo que yo quiera. Es lo mejor para la organización y la mejor manera de poder resolver el conflicto. A veces tiene que ser bélicamente, a veces tiene que ser estratégicamente. Partiendo de ese parteaguas o dividiendo o desmenuzando, a mí una vez un jefe me dijo que yo tenía que tener mucho cuidado a qué le llamaba conflicto y qué le llamaba un problema. Según bajo su criterio, un problema era una situación, un contexto producto del cotidiano del día, del trabajo. Es decir, tuvimos un problema con el tema de que se cayó el sistema de informática, tuvimos un problema por cuestión de logística y había un 1, 2, 3, un ABC, un proceso, una metodología que había de manera creativa que resolver un problema. Pero me decía que el conflicto no es de una situación, es con las personas. Así es. Aquí lo que estamos hablando del día de hoy es, obvio, un conflicto genera un problema, pero es conflictos, o sea, solución de conflictos. Y eso que tú abordas definitivamente es con la gente. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué hay discusiones? ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué hay fricciones? Porque se atenta entre dos personas una desaveniencia en puntos de vista, en opiniones, en experiencias, en valores, en objetivos. Y ahí es donde la percepción de una de las personas o de ambas es
que tú estás atentando contra mí. ¿Sí me explico? A lo mejor, ¿qué ejemplo te podría poner? No, es que simplemente somos diferentes. Hay que aceptar y hay que entender y hay que aguantar que somos diferentes y que lo que tú ves, es más, un ejemplo tácito y sencillo, lo que tú ves como un café caliente, yo lo puedo percibir como un café tibio. Lo que tú, para ti es un café que está muy cargado, igual para mí es un café que está en su punto. Hay que entender, tenemos que bajarnos para ver precisamente desde fuera ese problema, ese conflicto, entre dos colaboradores, entre dos equipos, entre dos directores o incluso a veces entre dos organizaciones, porque sucede cuando tienes planta A y planta B o tienes la misma organización, una en Torreón y la otra en Gómez, o una aquí en La Laguna y la otra en otra ciudad, pero a veces también hay esos conflictos. Tienes que entender que son culturas diferentes, son personas diferentes, pasaron por procesos de formación diferentes y su percepción y su manera de atender y atacar es diferente. Es que aquí donde quisiera, Arturo, y si me ayudas a hacer énfasis para la gente que nos ve y nos escucha, puede entender que cuando hay una ruptura entre el diálogo de dos personas, es precisamente porque se está rompiendo con un sistema de pensamientos, de creencias. Y bien lo dijiste tú, de experiencia, es decir, la formación que tú tienes es totalmente diferente a la mía. O sea, por ejemplo, tú has viajado al extranjero, yo no he tenido la oportunidad, tal vez conozco toda la República, igual que tú, pero yo al extranjero no, eso ya es una limitante. Tú tienes un dominio de 2 idiomas, yo no lo tengo, esa es una limitante. Y así, aunque tenemos muchas afinidades, pero también hay muchas cosas que nos diferencian. Y gracias a Dios creo que y ahorita vamos a hablar del tema de inteligencia emocional y de objetivos, creo que porque estamos unidos, y ahorita lo mencionaba, hay objetivos en común, no hay fricciones, hay valores en común, no hay fricciones, hay comunicación, que ahorita vamos a tocar el tema también, no hay fricciones. Hay un entendimiento. Hay un entendimiento. También. Creo que la única fricción que ha habido fue el día que quiso ocupar tu silla y me dijiste, no, esa es mi silla. Entonces, mi sistema de creencias dijo, oye, no permitas que Arturo te ande hablando así. Pero dije, bueno, esa es su silla. Siempre se sentó ahí. A ver, ¿yo por qué quiero sentarme en esa silla? Ya mejor me vine a mi lugar y mira, a gusto, como si nada. Y contentos. Y te sigo queriendo, igual que siempre, con dedote mi guachanguer. Fíjate que, lamentablemente y tristemente, como humanos, más allá de la pirámide de Maslow, queremos siempre ver primero por nuestra tranquilidad. Algo que yo estoy seguro que te ha sucedido, y no nada más a ti, también a quienes nos están escuchando y nos están viendo, es el tema de decir, no, primero yo. Primero yo veo que esto funcione y después lo arreglamos. Buen no punto. Es que primero mi equipo y luego resuelvo los demás. No, es que primero mi tranquilidad y después voy y le pregunto a los demás departamentos cómo están. Y no es así. No es así. Una posición de liderazgo, una posición gerencial, directiva, una posición donde ya tienes una responsabilidad y tienes una obligación hacia los demás, involucra que no tienes que estar tú bien primero. Te tienes que asegurar por los demás y después, o a la par, resuelve lo que está sucediendo con tu equipo. A mí me ha tocado trabajar con un equipo que está en proceso de unión o que está en un proceso de transformación, pero eso no es una limitante para que nos estemos asegurando que toda la organización esté trabajando o esté funcionando como equipo. Pero luego llegan esos conflictos y nosotros queremos decir que no, es que primero yo tengo que estar bien, si no, no los puedo atender. La posición en la que estás no permite eso, la posición en la que estás obliga a que estés disponible y a que des lo mejor de ti para precisamente resolver esos conflictos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Creo que una persona que ocupa una posición clave de liderazgo importante en una organización, una de sus tareas es precisamente ser muy político, muy diplomático, muy negociador, muy persuasivo, y no puede ser una persona que sea el artífice o el generador de los conflictos. Debe ser un solucionador de conflictos. Pero ahorita decías tú, o directivos que están
trenzados en una disputa o departamentos o área y dices tú, oye, ¿qué no hay un jefe aquí que ponga un alto, un control? Y cuando profundizas te das cuenta que son ellos mismos los que están generando estos conflictos. Creo que sí, la palabra clave sería ser una persona muy mesurada, muy prudente, muy pues tranquila para poder solucionar conflictos. Mira, sí, hay una analogía, una técnica que me gusta mucho comentar, que siempre es la técnica del malvavisco. A ver, ¿esa cuál es? Tienes una pared de malvavisco, entonces si alguien llega y le pega, pues digo, se hunde y luego le sigue intentando y le va a estar intentando y no le va a hacer ningún daño. Porque al final del día esa parte suave, esa parte que absorbe, lo único que está haciendo es, no es importante, no me interesa, síguele tirando porque aquí no va a pasar. Lo mismo te tiene que suceder si estás en esas posiciones y sobre todo si estás en recursos humanos. Tienes que tener esa pared para entender que hay conflictos en toda la organización y que si tú te pones todavía a querer contestar, a querer repeler o a querer estar lidiando con ese tipo de situaciones, te vas a desgastar. Vale la pena que te asegures que tú y tu organización o tu equipo esté lo suficientemente blindado y tranquilo para que a la par de resolver sus conflictos internos apoyen, den el servicio, ayuden o simplemente contribuyan a que la organización camine, porque trabajar con humanos es complicado. Sí, dirían las abuelitas, hay que tener mucha concha o que todo se te resbale. Suena a una connotación negativa, pero yo creo que no. Yo creo que va en el sentido a que tengas esa tolerancia a la frustración, esa tolerancia a la resiliencia, o sea, es resiliente y sobre todo que no seas tan aprensivo y te tomes las cosas tan a pecho. Es por eso que la gente que tiene una gran inteligencia emocional es gente que sabe escuchar, que sabe entender la situación y la posición de las personas y que puede entablar una comunicación y que es aquí donde hay un conflicto. Muchas veces ni siquiera me das un puñetazo en la cara o vienes y me hablas con palabras altisonantes o me avientas una taza. Hay veces que la sola mirada, el tono de voz, un desdén, el que la gente utiliza una palabra con con sorna, una palabra que ya saben, sí, o sea, ácida, con dolo, es un detonante, es un gatillo para que la otra persona se prenda, se moleste, se indigne, se vaya y ya hay un conflicto. Ahora, ¿todos los conflictos se solucionan hablando? Sí. Nada más que también tenemos que entender algo. Hay personas que llega un momento en el que te dicen, no, sabes que ya no quiero hablar de eso, lo vemos después, y se dan la media vuelta y se va. Pero a veces tienes a alguien que dice, no, es que yo lo quiero resolver en este momento. Y eso genera más conflicto porque alguien no entiende que tu compañero necesita tiempo para enfriarse, para pensar las cosas y verlas desde otro ángulo, y la otra persona, o sea, piensa que ya es necedad y que ya se está volviendo personal. Está la regla de las 24 horas, tuviste un conflicto, ya no se arregló, ok, mañana lo seguimos viendo, mañana temprano lo platicamos y no dejamos que pasen 24 horas sin que lo hayamos resuelto. Pero nos duele bajar el ego, nos duele aceptar, no una derrota, simplemente aceptar que en ese momento no se va a resolver, y nos duele también entender que hay que dar un paso atrás. Pero a todos aquellos que les gusta la lectura, a todos aquellos que les gusta la estrategia, militarmente, a través de la historia, incluso entre generales, han hecho acuerdos de decir, por los siguientes 24 horas, por 2 días, el día de hoy no hay guerra. Las llamadas treguas. Una tregua. Es el 24 de diciembre, sabes que estamos muy cansados ambas tropas, sabes que hoy no es el momento, y se acepta. Y lo han hecho. Sí, claro. Ahora, si te vas de una perspectiva, como bien dices tú, militar, un militar cuando están en conflicto, en guerra, paralelamente hay negociadores diplomáticos que están viendo salidas creativas, innovadoras para solucionar conflictos y llegar a acuerdos. ¿Y por qué lo hacen? Porque una guerra es destructiva. Es una guerra
desgasta, o sea, termina. No hay riqueza, no hay prosperidad, no hay abundancia, no hay paz, no hay tranquilidad, no hay armonía, no hay felicidad, hay daños colaterales, hay gente que pierde, hay gente que queda abatida, destruida psicológica, emocional y espiritualmente. Entonces yo creo que sí es importante buscar alternativas de comunicarse a través del diálogo, de la negociación, de la diplomacia, pues para que se pueda sanar ese conflicto. Sí, y también lo que te comentaba hace rato fuera de cámara y de micrófonos. En la mañana estaba leyendo el tema de Pep Guardiola, cómo en el Barcelona él admite que el equipo no funcionaba como tal, como un equipo. Había quienes necesitaban mano dura, quienes necesitaban mano suave, quienes necesitaban negociar, quienes necesitaban simplemente ser guiados de inicio a fin, y quienes tú tenías que proponerles, permitirles o llevarlos hacia donde tú querías, seducirlos, podría ser la palabra. ¿Y hacia dónde voy con esto? Los conflictos es lo mismo. Los conflictos se dan porque no quisimos resolverlo en el momento, no quisimos ponernos en los zapatos, no quisimos tener empatía, o simplemente dejamos que en ese momento nos ganara la presión, la urgencia, que el día no ha sido el correcto, que me levanté de malas, o permití que mi 20% me arruinara el 80% del resto del día. Pero en un conflicto, para pelear se necesitan dos. Así de simple y fácil. Entonces, si uno dice voy y el otro dice chinga, yo, ¿por qué tú mejor yo? Fíjate, tengo 46 años, Arturo, y yo creo que pocas veces me he visto inmerso en conflictos con personas, porque yo hace unos 20 o 25 aprendí de un mentor mío, que era mi jefe en una dependencia de gobierno federal, y me dijo, mira hijo, políticamente hablando, para nunca llegar a desacuerdos, te voy a dar un consejo, siempre llega a acuerdos. ¿Sabes cuál es el problema de la gente que se embarcan en negocios, en trabajos, en relaciones de amistad, en relaciones de pareja, sin antes haber dialogado y llegar a un acuerdo? Oye, yo no creo en el matrimonio, yo sí. ¿Y los hijos? ¿Vienen mancomunados o vienen separados? Oye, en el negocio, ¿tú qué porcentaje? O sea, la gente se arranca en primera a hacer una relación, una actividad, una tarea, sin antes haber llegado a un acuerdo. Y si no quieres llegar a desacuerdos, siempre llega a acuerdos, pero sentarte a acordar cosas cuando emprendes algo con alguien, emprender es no nada más de negocio, lo que sea, una relación, algo, significa que ya desde ahí hay un conflicto, pero es más saludable desde un principio saber que estás parado en un lugar en el cual no hay afinidad. Ahorita yo decía, ¿por qué hay conflictos? Porque te das cuenta que hay una desaveniencia en objetivos. Tus objetivos y los míos no son iguales. Tus valores no son iguales. Tus sistemas de creencias no son iguales. Tu experiencia y opinión difiere a la mía. Ya hubo un conflicto. ¿Por qué no adelantarnos a ver eso? Y cierro con esto, Arturo. Es como cuando me han contratado para resolver problemas de recuperación de cartera vencida. ¿Sí? Y yo le digo, oye campeón, es que tú le estás exigiendo a tu departamento de recuperación de cartera vencida y estás empañando tu marca y tu prestigio porque traes una política muy agresiva de recuperar cartera vencida. El problema no es que la gente te pague por eso. ¿Sabes cuál es tu problema? Desde el momento de la colocación del crédito. No pusiste filtros, no pusiste las personas correctas, un sistema de políticas de decir, si la gente no cumple estos requisitos, no es acreedor a un crédito. Te soltaste aventando créditos y ahora quieres recuperarlo. No es posible. Ya hay un conflicto que se pudo haber previsto si hubiera sentado con las personas a dialogar. A ver, ¿eres solvente? ¿Cuánto debes? ¿Qué compromisos tienes? No eres solvente, no hay negocio. Mira, es una frase que yo uso mucho y la han escuchado muchísimo, y quienes me conocen también lo han escuchado, yo creo que es el cansancio, el pretrabajo. Siempre hay un pretrabajo para todo. Vas a cocinar, ok, primero, ¿qué ingredientes necesitas? Vas y compras y ahora sí, te sientas a hacerlo. Vas a emprender un negocio, bien lo comentabas ahorita, ese pretrabajo de sentarme, a ver, ¿qué queremos hacer? ¿Cómo lo queremos hacer? Conocerte un poquito más, de qué se trata, relaciones de pareja, relaciones financieras, relaciones personales, aplica para todo. Pero algo que les puedo decir es que hacer el pretrabajo nos evita irnos en picada desde un inicio. Totalmente de acuerdo. Y ese pretrabajo a veces no es más que algo tan sencillo, tan sencillo,
como ir a echarnos un café, ir a echarnos unas cheves, platicar sobre qué es lo que tú esperas de tu socio, del negocio, del futuro juntos, y escuchar a la otra persona y hacerle esa misma pregunta. Bueno, ¿tú qué esperas? ¿Dónde te ves? ¿Cómo, o sea, qué expectativas tienes? ¿Van a cambiar? Sí, cierto, van a cambiar. Pero al final del día es diferente decir, desde un inicio me dijo que era así, a que a los 3, 4, 5 meses digas, ay, güey, pues no que Sí, se supone que éramos socios y nunca viene, ay, pues es que no está apoquinando su parte, o no, pues es que íbamos a hacer esto y ahora resulta que yo soy el que lo está haciendo, y empiezan los problemas. no, y aparte de que hay un sinfín, los problemas son multifactoriales. O sea, por ejemplo, si yo estoy pasado de peso, que sí lo estoy ya, 10, 15 kilos, pues no solamente es porque como mucho, Arturo, tal vez porque pisteo, no duermo bien, no tomo agua, no hago ejercicio, algún problema médico que no he ido a revisarme, escojo mal mis alimentos, como a deshoras. O sea, los problemas son multifactoriales y es lo que a veces la gente no entiende, que también en los conflictos no solamente es el tema de haberlo platicado previo, sino en el camino salen una serie de obstáculos, de situaciones que hay que ir resolviendo. El día de ayer fue un día ocioso para mí y me aventé como varios capítulos de esta serie, se llama Playlist, que es como la historia de Spotify. Impresionante, o sea, cómo el cuate el CEO va evolucionando y de alguna manera te hace ver como que va traicionando a ciertas personas durante ese proceso. Pero, sí lo hace. Pero analizando es porque los contextos y las situaciones van cambiando y él tiene que irse modificando, ha ido evolucionando, pero se mantuvo firme a sus convicciones y hoy por hoy podemos disfrutar de una plataforma que de otra manera no existiría. O sea, porque ya había habido muchos. Y yo me quedo con esta frase y me encantó, donde le dice a la persona que lo reta, pues mira, algo que he aprendido es que no tengo que estarme esperando a que la gente más lo haga. Sí, y estar esperando a la opinión de las personas. ¿Por qué? Porque en el liderazgo también a veces los conflictos se hacen porque tienes que estar dando, este es otro tema, que a veces entras en conflicto porque tienes que estar dando explicaciones a la gente, porque la gente no entiende y quiere que le expliques todo. Mira, y lo hemos visto, lo hemos escuchado con otro contexto, el de dejar que los perros ladren, pero para mí siempre ha sido más bien va a haber muchas distracciones en el camino y debes de ser lo suficientemente maduro emocionalmente para saber cuáles les vas a hacer caso y cuáles no. Lo mismo sucede en un conflicto. Lo primero es hablarlo. Lo primero, hablas el conflicto con la otra persona. Llegan a un acuerdo. Si ya no pudieron llegar a un acuerdo, ok, tienen que afrontar que ya tienen el conflicto ahora sí, porque llegar a un acuerdo es tan sencillo como lo de la silla. Ok, simplemente pues ya. O sea, porque lo quiero, no es algo que me va a quitar, me va a sumar, etcétera. Simplemente se me hizo fácil. O, ok, la otra persona le está dando más importancia, a mí no me va a afectar, no me va a impactar, o puedo vivir con eso. Y ese es el cambio y no sucede, en ese momento termina. Pero si ya lo hablaste y ya no lograste llegar a un acuerdo, lo tienes que afrontar. Y afrontarlo es ponerte en los zapatos de la otra persona, entender un poquito su visión, después compararlo o afrontarlo contra tu visión, contra tu porqué, y que en ese momento digas, ok, ¿sigo o no sigo? Y que le hagas saber a la otra persona, y me puse en tus zapatos, esto es lo que vi, o esta es mi percepción de por qué tú lo quieres, lo necesitas, lo vas a llevar a cabo, estás sintiendo que no se está haciendo, etcétera, y que lo platiquen. Si ya no lograste afrontando, resolverlo, hay que ser abierto. Y ser abierto, ahora sí, significa dejar a un lado tu ego, dejar a un lado tu coraje, dejar a un lado tu intento de yo soy el que tiene la razón, y empezar a ver diferentes maneras de afrontar ese problema. Tienes que tener mucha paciencia y tienes que ser responsable de tus actos y tus palabras, porque a veces en el afán de querer ganar una discusión o de querer ganar un conflicto, vamos escalando en el nivel de la manera en la que te llego. Sí, siendo sinceros, o sea, si ya tenemos claro que queremos ganar,
Pues poco a poco te voy dando los golpes y luego empiezo con lo sensible y luego me voy hacia lo que ya sucedió y al final termino dándote la estocada, y a veces toco temas personales, a veces se vuelve un conflicto ahora sí, 1-1, y ahora sí, ya perdiste Fíjate, tú toda capacidad. Fíjense, por ejemplo, aquí Arturo y yo ya vamos a tener un conflicto. Yo difiero de él. Arturo, es que de cada 10 personas, 9 te puedo asegurar que podrían estar abiertas al diálogo. 7 a lo mejor inmediatamente, otras 2 no, pero siempre hay una que tiene un espíritu chingativo, o sea, Sí. su naturaleza maligna y tóxica es, así le des una argumentación con fundamentos, con bases, con métricas, con históricos, con elementos de prueba, le haces un prototipo, un proyecto piloto para demostrarle, aún así, su posición es radical, intransigente, porque radica en él un espíritu chingativo. Eso es. No porque yo digo que no. No, ahí, si tienes que utilizar otras metodologías, obvio, no le vas a dar un levantón o lo vas a mandar golpear, pero sí tienes que ser más fuerte, más radical y definitivamente ponerlo en su lugar, en una posición que entienda que él está siendo un obstáculo para una solución de un conflicto y más si está dañando aquí, no en lo individual, grupal, colectivo, en un departamento, área, empresa o hasta sociedad. Completamente de acuerdo contigo, nada más que, y tú me has visto en acción. ¿Qué es lo que sucede cuando yo llego con esas personas? Pues es muy sencillo. O lo haces porque lo tienes que hacer, o simplemente no lo hagas y hazte a un lado porque lo tenemos que llevar a cabo. Pero no tiene por qué ser un conflicto. Al final del día, sí, o sea, no tiene por qué ser un conflicto porque para pelear se necesitan dos. Y si tú sabes que eso se tiene que hacer sí o sí, simplemente sabes que es compromiso. Pues yo sí le quiero pasar una frase muy buena a toda la gente que nos ve y nos escucha. Y siempre cuando tú ves que vas a tener un conflicto, dile a la persona, oye, necesito que hagas esto y esto, por favor, y por tu bien. O sea, por favor y por tu bien. O sea, a la gente le tienes que hacer saber que de no hacerlo, va a haber consecuencias. claro, Sí. por favor y por tu bien. Sí, nada más que acuérdate que no lo debes de tomar personal. No. Y te debes de asegurar que el receptor no lo reciba como ya algo personal. Por eso yo le decía aquí a gente que nos viene a escuchar, ya íbamos a tener un conflicto. Pero, ¿a poco vas a poner en riesgo, en peligro, un objetivo, una operación, un departamento, un área, el cumplimiento de una meta por una persona intransigente, intolerante, que no quiere dialogar o que se pone en una posición que no permite avanzar? O sea, habría esa extrema consideración con alguien y que afecte los intereses de todos los demás. Bueno, es que ahí nada más recuerda que tienes 3 opciones. La primera es, vas con el jefe inmediato de esa persona y le dices, oye, ¿sabes qué? Aquí tu subordinado, literal, aquí tu subordinado para la dirección que tú nos pediste no está cooperando y dice que le vale madre y que no lo va a hacer. Entonces, ayúdame con él, por favor. Te evitas el problema. 2, llegas y le dices, ¿sabes qué, carnal? Hay que hacerlo, nos lo pidieron. Si no estás de acuerdo, ve con tu jefe, que también es mi jefe casualmente, o podría ser, y dile que te vale 1 kilo y que no lo vas a hacer. Ajá. O 3, hazte un lado. Con o sin ti, lo vamos a hacer. ¿Cuál es la diferencia que yo veo? Yo jamás me metí en conflicto contigo. Jamás me fui al conflicto contigo. O sea, ya lo intenté, ya lo dialogamos, ya te expliqué, ya lo platicamos y ya puse de mi parte y no te interesó. Va, pues que sigue. Déjenme pongo el sombrero negro. Desde tu perspectiva, así tú no tuviste un conflicto con él o conmigo, pero de mi perspectiva, tú estás teniendo un conflicto conmigo. ¿A poco tú crees que esa persona que le aplicaste las 3 no va a ver que tú eres su adversario, tu enemigo? Sí, es correcto. Pero volvemos al punto en el que dejo o permito engancharme o simplemente sigo avanzando y no me detengo a perder el tiempo con algo que sabemos que no me va a llevar a nada y que simplemente se tiene que hacer. Es muy sencillo. Ahí también es donde radica mucho, no el valemadrismo, radica mucho la inteligencia emocional para poder decir, es trabajo, no es personal, se tienen que dar los resultados, ya nos avisaron, entonces, si no estás de acuerdo, dale.
pásale a la siguiente ventanilla, expon tu queja y ahí me avisan después. Sí, siendo sinceros. Como bien comentas, la otra persona puede que no lo reciba de la mejor manera, pero es donde tiene que trabajar su inteligencia emocional para entender que se quiso resolver de una manera pacífica, explicando, positiva. Tú no estuviste de acuerdo porque tienes tus razones, va, pero al final del día tienes que verificar si tus razones verdaderamente son las correctas o no. Sí, y ahorita has mencionado varias veces la palabra de inteligencia emocional y definitivamente que está antes de las emociones, o sea, de los sentimientos. Yo puedo tener una emoción, pero mi inteligencia la equilibra, la amortigua. Mi inteligencia emocional es emoción, porque si no la sabes controlar, pasa un sentimiento. Es cuando dicen, oye, es que me dio sentimiento, es que ya de la emoción ya brincó un sentimiento. Ahora, De ira, de rabia, de coraje, de frustración. Y te doy la palabra. También otro tema muy importante es que a veces un conflicto es porque tú quieres que la otra persona haga tales cosas para que no se meta en un problema o no haya una situación adversa. En algunas ocasiones hay que permitir que esa persona se equivoque así, impunemente y deliberadamente, para que pueda quedar al descubierto su ineficiencia, su incompetencia, su falta de visión, su falta de compromiso. En pocas palabras, que se haga el cagadero. O sea, que esa actitud que tiene valemadrista o de que él quiere hacer las cosas a su manera, dejarlo para que se estrelle contra la pared, salga todo el estiércol de la cloaca y entonces ahora sí queda el descubierto. Ah, mira, ya ves, ¿verdad que te lo dije? No, mira, un mal consejo, pero es también una realidad. Hay que entender que todos necesitamos de todos y existe un karma. Entonces el día de mañana alguien que te la hizo, tú lo vas a dejar y a veces te va a dejar o te vas a quedar con el sentimiento de que, ay, perdí. Pero no es un sentimiento de perdí, simplemente es el día de mañana esa persona va a necesitar algo, se va a sacar contigo y tú vas a tener el poder de decisión entre tratarlo igual o simplemente demostrarle por qué eres mejor que él. Eso ya depende de cada quien. Y ahorita dijiste algo muy clave, hay que dejar que a veces sucedan las cosas. Yo le llamo el conflicto controlado, hay que permitirlo. Permite en los miembros de tu equipo que ellos vayan a otro departamento y se topen con pared. Permite que ellos negocien, permite que ellos resuelvan, permite que ellos choquen hasta cierto punto para que después entre colegas, entre cabezas, entre directores, gerencias, supervisores, líderes, puedan pasarles después la misma señal. Y ambas partes entiendan el qué estuvo bien y qué estuvo mal, parte de la gorra del coach. Pero algo que también que yo veo importante es, queremos seguir ganando todo. Desde las 6 de la mañana que me despierto y ando activo, hasta las 12 de la noche, queremos ganar todo. Y hay que entender que hay muchas situaciones que no vamos a ganar, o hay muchas situaciones que no tenemos que estar midiendo, que se van a dar, que no van a funcionar, que el de adelante no avanzó, que el de atrás me pitó en el semáforo y apenas cambió a verde, que estaba con el celular y en ese momento se me metió la mamá que va a madres, que se me olvidó ir por la copia, hacer esto. Deja eso a un lado. No permitas que el 20% de esas situaciones que no controlas o que son accidentes empañen el 80% de tu día. Y algo que no queremos también entender es que debemos de dejar de suponer que los demás piensan como yo, que ellos deben de adelantarse a lo que yo quiero o que ellos deben de asumir lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque me conoces, porque ya sabes, porque llevamos trabajando mucho tiempo juntos, por lo que quieras. No asumas. ¿Quieres que algo suceda? Ve con tu equipo y explícale tal cual lo quieres, cómo lo quieres, dales punto, coma, santo, seña, y ahora sí, permíteles que avancen. Me dejaste muy meditabundo, muy pensativo. Sí, definitivamente es complicado el tema de poder encontrar puntos de acuerdo, pero ahorita que decías de que no te las puedes comer todas o ganarlas todas en el día, claro, creo que un arte es el arte también de saber negociar y parte de una buena negociación es saber ceder. ¿Cómo? ¿Qué no se supone que es un ganar-ganar? ¿No? A veces negociando, cediendo, se gana.
típica, oye, pues, ¿sabes qué? Bueno, en este momento no estoy de acuerdo, pero me sumo al proyecto. Fíjate que yo también traigo algún par de ideas y me gustaría que en la siguiente ronda o en la siguiente propuesta fuera una de las mías tomadas. Ya lo estás obligando a que diga, ok, él por tal de avanzar en su idea, va a ceder a que la siguiente es la tuya. O si no, sería un doble conflicto donde te digan, no, ni ahorita ni en esta. Ah, bueno, y ahí hay otro conflicto. Pero sí es muy importante es que sepas que es imposible ganarlas todas. Tienes que aprender a dialogar, a negociar, a ceder. Ahorita antes de que se me vaya la idea, y creo que es un muy buen tema, Arturo, yo casi nunca me he visto inmerso porque creo que sé negociar, pero también es porque yo me toca ver muchos pleitos y conflictos entre las personas, pero a mí me gusta andar de chirinolero y siempre me autonombro, alto comisionado, embajador, Yo me encargo. para negociar, concertacionar, para poder dialogar, construir puentes ahí y conciliar. Y esos son temas que yo creo que podemos utilizar, las figuras del negociador, del conciliador, que son las personas que pueden solucionar conflictos, que son figuras que tienen un peso, y uno de los pesos es que son gente que tiene credibilidad y que ambas partes dicen, ok, de acuerdo, siéntanos para platicar. Mira, hablando ahorita de credibilidad, y tocaste un tema muy importante, bueno, todavía debe de existir, pero sobre todo en películas americanas, en los 80s y los 90s, veíamos mucho la figura del negociador. Siempre había un conflicto y siempre a ver, háblale al negociador, tráete al negociador, y era un caso de secuestro, tenían ahí algún tipo de delito que no podían resolver y había involucrado en muchas situaciones, y siempre había el negociador. También tengo muy claro el tema de que en un capítulo de Los Simpson utilizan la figura de Tom Hanks para hablar de una figura con mucha credibilidad por todo el país. Entonces, ¿hacia dónde voy con esto? El tema de tu credibilidad como persona, como individuo, como líder, vale muchísimo más que cualquier conflicto que quieras resolver, por mínimo que sea. Y por el otro lado es un conflicto mal atendido de tu parte, te va a perseguir por toda la vida. O sea, a veces no lo vemos, pero es esa mancha de tinta negra en el lienzo blanco el que te puede dejar marcado de por vida. Por eso es importante escoger las batallas, a pesar de que escucho mucha gente que dice, no, es que eso de escoger las batallas, no es más que, y se quejan. Es la realidad. Tienes que saber escoger tus batallas, y ahorita igual antes de cederte la palabra, estratégicamente, antes de meterte en una guerra, también evalúas tus recursos, claro, evalúas qué tanto puedes y estás consciente que no todo es de ganas. Necesitas mucho para ir a meterte en un conflicto. Sí, claro. Es que abrir un frente, militarmente hablando, es ¿qué traigo? O sea, tengo las posibilidades, tengo los recursos, el tiempo, la energía, tengo la capacidad de movilización. No la tienes, ¿para qué abres un frente? ¿Para qué abres un conflicto? Y pensando que una persona abre un conflicto, Arturo, pero hay gente que se la vive abriendo conflictos. Imagínate frentes por todos lados. Que aquí lo viéramos, o sea, hay gente que pelea con sus compañeros, con el jefe inmediato, con un cliente, con un proveedor, con la señora que vende las gorditas afuera. O sea, esa persona ya es un caso patológico. Ahora, y bien decías tú, un frente o un conflicto te abre una problemática futura. Imagínate que tú tengas una discusión y por tal de no atenderla con un cliente clave. ¿Qué te podría pasar? Una discusión con un cliente clave de una cuenta importante de tu empresa. Ahorita me das respuestas de qué podría pasar. Un proveedor, un ejecutivo de alto nivel. ¿El ejecutivo qué podría hacer? Demandarte. O podría irse con la competencia, o podría volverse su propia competencia si tiene información clave y privilegiada, y podría hacer un daño colateral que no podría sanar en años, o terminaría aniquilándote. Un proveedor podría terminar estrangulándote. Un cliente podría jalar a otros clientes y te dejan sin recursos. O sea, el no resolver conflictos y no saber valorar con quién te vas a poner las patadas en un conflicto, claro que hay problemas. Y cierro también para darte la palabra. Y eso de los negociadores, grandes empresas aquí en la comarca lagunera lo tienen. Te puedo mencionar 3 personas, pero nomás las empresas. O sea, un Peñoles, hay una figura que por muchos años, sí. Luis Rey.
O sea, una persona clave que el título era vinculación con la comunidad. Un negociador clave para resolver problemas álgidos, quirúrgicos, altamente volátiles y políticos aquí en la comarca lagunera. Lagunero por adopción. Un Lala también con muchos problemas, no solamente de cuestiones de agua, que tanto se dice, problemas en la comunidad. O sea, esta gente son gente, y más porque cierro los ojos y que yo los he podido platicar. No me acuerdo uno de Peñoles, que estaba así güerito. ¿Cómo se llamaba este cuate? Creo que falleció. No buenísimo, o sea, y me acuerdo de los diálogos con ellos. Era gente culta, preparada, capacitada, muy carismática, le gustaba escucharte, le gustaba preguntarte. No, con una madurez. Una inteligencia emocional. ¿Sabes qué se me figuraba? Que estabas platicando con un pastor, un sacerdote. Hasta te sentías a gusto estar platicando con ellos y te embelecían las charlas o la forma en que te escuchaban. No, y acuérdate que lo hablamos en su momento. Son contadísimas, pero organizaciones aquí en La Laguna que tienen la figura de la capellanía, que lo platicamos en algún episodio también. Sí es importante tener siempre al frente esas personas clave por la experiencia, por el conocimiento, pero por la madurez, por la inteligencia emocional que tienen, porque saben cuándo es decir sí y cuándo es decir no. Y algo ahorita también que me estaba acordando es, nunca sabes a dónde te van a llevar esas pequeñas decisiones. Tengo muy marcado, hace algunos años jugando fútbol, un conflicto que hubo con un equipo entre dos jugadores, y al final empujones, patadas, lesiones y lo que quieras. Durante la semana, ahora sí que el que inició el problema o el que fue más agresivo sobre el otro, resulta que era un proveedor de mi compañero, de mi amigo. Entonces dice que lo va viendo entrar a la oficina a negociar algo y le dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no hay negocio, no hay trato. Y no porque se la estuviera cobrando. No, sino que, o sea, no, y le dijo, y no tiene que ver esto con lo que sucedió el domingo. Esto tiene que ver porque me estoy dando cuenta cómo reaccionas ante la presión y cómo reaccionas ante los problemas, y no es lo que yo quiero para mi organización. Y se supone que en un juego de fútbol donde hay una regla, hay diversión, hay felicidad, plenitud, y saquen ese temperamento. Ahora imagínate una negociación de cientos de miles de pesos como proveedor. Sí, o sea, entonces nunca sabemos hasta dónde, nunca sabemos a quién nos vamos a encontrar. Y por el otro lado también, siempre es bueno afrontar los conflictos, platicarlos, resolverlos y aprender. Va a haber cosas que van a salir muy bien, va a haber cosas que no van a salir tan bien, pero a través de esa exposición y a través de estar resolviéndolos, vamos a mejorar nosotros también como personas. Es algo que a veces no queremos ver. O sea, no tenemos que resolverlo todo, pero sí tenemos que enfocarnos en lo importante, y de lo importante, ok, ¿por qué si tuve la razón? ¿Por qué no tuve la razón? Ok, ¿qué puedo hacer para que el día de mañana no me vuelva a suceder? No tenga otra vez este conflicto, no venga otra vez un miembro con esta situación, o simplemente no afecte. Y vamos a ir aprendiendo, nos va a dar un chorro de madurez, pero mejor aún, va a pulir nuestras capacidades de negociación. Y esas se aplican para todo, porque todo es negociación. Desde que te levantas hasta que te duermes, todo es negociación. Sí, definitivamente y totalmente de acuerdo contigo. Creo definitivamente que un conflicto al final debe dejarte un buen sabor de boca, en el sentido que por muy complicado y difícil que haya sido, debe dejarte una experiencia, un aprendizaje, una enseñanza, para que no vuelva así a suceder, pero también para reacomodar las cosas. Si lo pusiéramos en una analogía, al final de cuentas un conflicto sale a relucir pues toda esa ebullición que había de sentimientos, de emociones, de creencias, de pensamientos entre varias personas. Hay una explosión volcánica, un movimiento telúrico, pero después que pasa eso, viene la calma y hay que volver a reconstruir. Si lo vemos de una perspectiva positiva, de mejora continua, pues creo que va a salir un buen resultado. Arturo, ¿con qué estaríamos cerrando? Porque ya nos están haciendo señas para ir cerrando el capítulo. Mira, lo primero es, genera empatía, comunica de una manera efectiva, afronta los problemas
de frente, duro, directo y a terminarlos. Y lo más importante, todos nos equivocamos y nos vamos a equivocar. Entonces, deja de juzgar, deja de suponer, simplemente entiende que sucedió, hay que resolverlo, no es la persona, y después de resolverlo, ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a suceder? Con eso, prácticamente cierro. Y para que la gente lo sepa, Arturo, sin ningún sentimiento ni emoción por haberme negado la silla hace un par de meses. Siempre. Como siempre, te sigo queriendo y no me resta más que decirle ¡ánimo, campeones! Libertad en comunicación. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.